Hola, hola, bendiciones a cada uno de nosotros. Vamos a seguir estudiando el libro de la oración. Queremos aprender a orar, queremos aprender a elevar nuestras necesidades, nuestras súplicas a Dios, hacerlo de la mejor manera para así recibir respuesta. El subtítulo ahora es Jesús nos invita a orar. El Señor nos da el privilegio de buscarlo en forma individual, en oración ferviente, o de descargar el alma ante Él sin ocultar nada a aquel que nos ha invitado. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El Señor entonces nos da el privilegio. Privilegio, el diccionario lo define como una ventaja, una gracia, una prerrogativa especial de que goza una persona. Privilegios diplomáticos. Situación o hecho agradable. Es un privilegio escucharle. Documento con que se concede un privilegio, ventaja especial o exclusiva de que goza alguien. Dios mismo nos da ese privilegio. Nuevamente aquí el diccionario lo define como un documento con que se concede un privilegio, como una licencia. Pero es una licencia especial, una licencia exclusiva. Y es una gracia, una ventaja especial que goza toda persona. Y dice que el Señor nos da el privilegio de buscarlo. ¿Qué significa buscar? Bueno, el diccionario lo define como esforzarse por encontrar o hallar algo o a alguien. Intentar establecer dónde está. Llamar a una persona. Intentar localizar o encontrar. Por ejemplo, está buscando trabajo. Intentar conseguir algo. Buscar entonces es esforzarse por encontrar o hallar algo o a alguien. Buscar también es llamar a una persona. Llamar a una persona, eso es buscar. Llamar. Por ejemplo, tenemos un celular y tenemos ahí contactos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Empezamos a buscar nuestros contactos y intentamos localizar a alguien que nos pueda ayudar en alguna situación. Por ejemplo, he visto cuando alguien sufre un choque automovilístico y siempre veo que alguien toman el celular, buscan en sus contactos y hacen una llamada. No sé si al mecánico, al abogado, al seguro, quién sabe a quién llaman, pero primero, antes de llamarlos, buscaron en sus contactos a ver quién era la persona indicada. En este caso, Dios nos da el privilegio de buscarlo, de llamarlo. ¿Y en qué forma? Dice en forma individual. Forma. Dice el diccionario que es significado de modo, manera de hacer una cosa, modo, manera específicos en que algo se hace o parece, procede, funciona o sucede. Conjunto de características, especificaciones o requisitos que tiene una cosa elaborada para un fin determinado, tales como impresos, documentos, discos, obras musicales o de ingeniería, leyes, ceremonias. También forma es un modo específico de expresar u ordenar el discurso, la narración, el poema. Pero aquí vemos, siguiendo con el ejemplo de una persona que tuvo un accidente automovilístico, chocó, pero que no fue grave el choque, pero sí se necesita llamar a la Cruz Roja, llamar
al seguro para que valore esa situación, un abogado, alguien que pueda ayudar en ese momento y en ese contexto. Pero Dios en este caso nos da el privilegio de buscarlo, de llamarlo en forma, y ya vimos que forma es manera específicos en que algo se hace. En este caso estamos poniendo ahí el ejemplo de un accidente, de algo que requiere una atención rápida. Y en este caso, en cualquier situación en que nos encontremos, y sea una situación crítica, difícil, enfermedad, problemas, pues al primero que debemos de recurrir, dice aquí, es a Dios, porque Él nos ha dado esa ventaja, esa gracia, esa exclusividad de llamarlo a Él. Y en cada situación adversa debemos de nuestro modo, nuestra manera específica de obrar es buscarlo a Él. Y dice aquí que debe de ser una búsqueda en forma individual, buscar a Dios en forma individual, llamarlo a Él en forma individual. Individual, dice aquí el diccionario, que es particular, separado, persona, considerada separadamente de los demás. De manera particular debemos de llamar a Dios. Pero dice aquí también que es buscarlo en forma individual, en oración, en súplica, en ruego, en solicitarle, en oración ferviente. Ferviente es un adjetivo que muestra entusiasmo o admiración. Es más ferviente, admirador, emocionalmente apasionado, que posee fuerte entusiasmo, devoción, intensidad en el sentimiento religioso. Ejemplo, rezaba con fervor, entusiasmo, ardor, eficacia con que se hace algo. Puso todo su fervor en este trabajo. Aquí vemos la manera en que individualmente debemos de orar a Dios. Dice que de manera ferviente, con entusiasmo, con pasión, con devoción, con intensidad. Con un ejemplo de intensidad es, por ejemplo, acelerar un coche. Se le tiene que pisar al fondo el acelerador o subirle el volumen a un aparato. Va subiendo, se va intensificando el sonido de la música que se oye de acuerdo a la intensidad que nosotros querramos darle. Así debemos de buscar a Dios, de manera individual, pero en forma de manera fervorosa. Pero dice el libro de la oración, buscarlo en forma individual, en oración ferviente. ¿O qué significa eso? Dice, en oración ferviente o conjunción disyuntiva que denota diferencia, alternativa entre dos o más cosas. 1. De manera entusiasta, nuestra oración debe ser de manera entusiasta, de manera intensa, de manera con ardor. O la otra alternativa es
o de descargar, dice aquí, el alma ante Él, o de descargar. ¿Qué significa descargar? Bueno, liberar una carga emocional o tensión acumulada, normalmente en las personas que se encuentran cerca, mediante hablar o desahogarse de algún otro modo. Disparar, sacar, quitar o aliviar la carga. Cuando estamos cargando un peso en la espalda, eso es quitar o aliviar la carga. Cuando estamos caminando, por ejemplo, es una larga distancia y no hay otra manera de cargar nuestras cosas que pues en el hombro, llevarlo en el hombro, pero si son 5 kilómetros, por ejemplo, lo que tenemos que caminar, no vamos a poder llevar, por ejemplo, 40 kilos de carga en el hombro durante esos 5 kilómetros, sino que debemos de tomar descanso en ciertos lapsos de ese trayecto, y entonces debemos de quitar o aliviar la carga de nuestro hombro, sentarnos un momento bajo la sombra de un árbol y así poco a poco seguir nuestro camino hasta llegar a nuestro objetivo. Y así también significa descargar, quitar o aliviar la carga. Desahogar el mal humor también significa descargar, desahogar el mal humor, enfado sobre personas o cosas. Ejemplo, descargó su ira con su mejor amigo. Descargar también significa librar a alguien de un cargo, obligación o culpa. Le descargaron de toda responsabilidad. Aquí vemos que también descargar significa liberar una carga emocional o tensión acumulada. Dice aquí que normalmente esta liberación de esa carga emocional o tensión acumulada normalmente se descarga, dice aquí, en las personas que se encuentran cerca, mediante hablar o desahogarse de algún otro modo. Por eso, en un matrimonio, generalmente se comunican cuando hay confianza las cosas que uno pasa. Me imagino que así debería ser, creo yo. Por eso dice aquí liberar una carga emocional o tensión acumulada, normalmente en las personas que se encuentran cerca, mediante hablar o desahogarse de algún otro modo. Ahí está, hay que platicar y descargar de esa manera esa carga emocional, esa tensión acumulada. Pero por ejemplo, los que no tenemos esposa, en este caso, ¿con quién debemos de liberar esa carga emocional o tensión acumulada? Pues no hay nadie más cerca de uno que Dios. A Dios debemos de liberar esa carga emocional o tensión acumulada. También dice aquí que es descargar, es desahogar el mal humor, descargar el enfado. Y dice aquí desahogar ese mal humor, descargar ese enfado sobre personas. Y dice aquí, ejemplo, descargar su ira, descargar su mal humor, descargar su enfado con su mejor amigo. En este caso, el mejor amigo del cristiano es Dios. Y entonces siempre es liberar una carga emocional, liberar una tensión acumulada. Y qué mejor que hacerlo con Dios, porque pues si podemos descargar o podemos liberar nuestra carga emocional o nuestra tensión acumulada de todos los días y hacerlo y explayándonos el tiempo y de la forma que nosotros queremos hacerlo, pues es con Dios, pues Él no se cansa, ni se fatiga, ni se abruma. El libro de la hermana White se llama La maravillosa gracia de Dios. En la página 116, párrafo 4 dice: presentad a Dios vuestras necesidades, gozos, tristezas, cuidados y temores.
Aquí está. Necesidades, gozos, tristezas, cuidados, temores. 5 cosas. Necesidades, gozos, tristezas, cuidados y temores. No podéis agobiarlo ni cansarlo. El que tiene contados los cabellos de vuestra cabeza no es indiferente a las necesidades de sus hijos. Llevadle todo lo que confunda vuestra mente. Ninguna cosa es demasiado grande para que Él no la pueda soportar. Él sostiene los mundos y gobierna todos los asuntos del universo. Ninguna cosa que de alguna manera afecta nuestra paz es tan pequeña que Él no la note. No hay en nuestra experiencia ningún pasaje tan oscuro que Él no pueda desenredar. Ninguna calamidad puede acaecer al más pequeño de sus hijos. Ninguna ansiedad puede asaltar el alma. Ningún gozo alegrar ninguna oración sincera. Ningún gozo alegrar ninguna oración sincera escaparse de los labios, sin que el Padre Celestial esté al tanto de ello, sin que tome en ello un interés inmediato. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Salmo 147, verso 3. Las relaciones entre Dios y cada una de las almas son tan claras y plenas como si no hubiese otra alma por la cual hubiera dado a su Hijo amado. Se extrae del Camino a Cristo, páginas 100 y 101. Aquí está. Por eso nosotros podemos, dice aquí, no podéis agobiarlo ni cansarlo. A Dios no lo agobia, a Dios no lo cansa nuestras necesidades, nuestros gozos, nuestras tristezas, nuestros cuidados y nuestros temores. Por ejemplo, si estamos tristes, si tenemos cuidados, afanes, ansiedades, temores, podemos pasar todo el tiempo necesario diciéndole y contándole a Dios, y así Él no se va a cansar. Él tiene tiempo, Él no tiene tiempo para cada uno de nosotros, el tiempo necesario. Eso es entonces ahí, y cuando se lo contamos a alguien estamos liberando esa carga emocional, esa tensión que nosotros acumulamos. Estamos desahogándonos. Entonces es descargar el alma. Descargar el alma significa, el diccionario dice, la vida de una persona. Contarle toda nuestra vida a Dios, todos los detalles de nuestra vida a Dios, la vida de una persona, eso también significa alma, de acuerdo al diccionario. Descargar el alma ante Él, ante su presencia, ante la presencia de Dios. Dice aquí, sin ocultar nada. Sin excluir, sin esconder. Dice aquí, ocultar significa esconder algo a la vista, impedir que alguien o algo se vea, se sepa o se note. Ocultar un sentimiento, callar lo que se sabe o disfrazar la verdad, ocultar las pruebas de un delito. Sin ocultar, dice Dios, sin ocultar nada. Descargar el alma ante Él sin ocultar nada. Liberar una carga emocional, una tensión acumulada. Desahogar nuestro mal humor, nuestro enfado, nuestros sentimientos, desahogarlo a Dios sin esconderle nada, sin callar lo que se sabe y sin disfrazar la verdad. Por ejemplo, en el libro Conflicto y Valor, en la página 27, párrafo 2, dice: Dios había dado a Caín una oportunidad para que confesara su pecado.
Había tenido tiempo para reflexionar, conocía la enormidad de la acción que había cometido y de la mentira de que se había valido para esconder su crimen, pero seguía aún en su rebeldía y la sentencia no se hizo esperar. Aunque Caín merecía la sentencia de muerte por sus crímenes, el misericordioso Creador le perdonó la vida y le dio oportunidad para arrepentirse. Pero Caín vivió solo para endurecer su corazón, para alentar la rebelión contra la divina autoridad y para convertirse en jefe de un linaje de osados y réprobos pecadores. Este apóstata, dirigido por Satanás, llegó a ser un tentador para otros, y su ejemplo e influencia hicieron sentir su fuerza desmoralizadora, hasta que la tierra llegó a estar tan corrompida y llena de violencia que fue necesaria destruirla. Pero aquí dice que Dios había dado a Caín una oportunidad para que confesara su pecado. Confesar es orar, es decir, expresar, y había tenido tiempo para reflexionar. Conocía la enormidad de la acción que había cometido y de la mentira que se había valido para esconder su crimen. Caín mintió y escondió su crimen. Por eso aquí dice que nosotros debemos de liberar esa carga emocional, esa tensión, desahogar el mal humor, el enfado, y sin ocultar, sin esconder, sin disfrazar la verdad. Y aquí dice que Caín recibió de Dios la oportunidad para que confesara su pecado, y no lo hizo, ocultó y mintió. Y nosotros, como Caín, también tenemos una oportunidad de Dios para confesar nuestros pecados, para liberar esa carga emocional, esa tensión acumulada, ese desahogar ese mal humor, ese enfado, porque tal vez nos enfadamos y ofendimos a alguien o hicimos cierto acto por odio, por rencor, por envidia, como Caín. De esa manera mató a su hermano por envidia, por enojo, se irritó. Pero Dios aún así le iba a dar la oportunidad si hubiera confesado su pecado, si hubiera liberado esa carga emocional, esa tensión acumulada, pero no lo hizo. Así que con Dios podemos, ya vimos en la primera cita que leímos, que podemos contarle nuestros gozos, nuestras tristezas, nuestras alegrías, todo a Dios, sin ocultar nada, sin ocultar ninguna cosa. A Dios que nos ha invitado. Dios nos ha invitado. ¿Qué significa invitar? Bueno, pedirle a alguien que vaya a cierto lugar. Comunicar a alguien el deseo de que asista o participe en una celebración o acontecimiento. Nos ha invitado a la inauguración. Incitar, estimular a alguien a algo. Ejemplo, me invitó a bailar. Dios entonces nos ha pedido a todos que vayamos a cierto lugar, en este caso nuestro cuarto, nuestro aposento, y también Dios nos ha comunicado a todos el deseo de que asistamos o participemos en comunicarle nuestras necesidades, cuitas, afanes, cargas emocionales, tensiones. Y estos términos, por ejemplo, carga emocional, liberar una carga emocional, liberar una tensión acumulada, y dice aquí normalmente las personas que se encuentran cerca, desahogar el mal humor, enfado sobre personas o cosas, por ejemplo, descargó su ira con su mejor amigo. Son términos que humanamente aquí en la tierra se usan en psicología, entre una persona que está ahí, que es el paciente, y está el psicólogo, y él escucha y él nos hace pues
no sé qué técnicas usen, pero la forma es de que el paciente tiene que expresar sus sentimientos. Pero en este caso, qué mejor que hacerlo con Dios, pues Él no se va a burlar, no va a tener el tiempo suficiente y hasta va a ser una consulta gratuita con Dios y 24 horas al día. Entonces aquí estamos aprendiendo esto muy importante. Dios nos invita, pues es una invitación que nos hace de... ¿Qué invitación es? Bueno, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Esa es la invitación, venir. Dios nos dice venir. Es un intransitivo y significa trasladarse o llegar hasta donde está el que habla. Vino a Cádiz ayer. También significa trasladarse, venir, trasladarse hacia acá, acercarse, arribar, llegar. Entonces Dios nos dice, trasládense, vengan hasta mí. Pero ¿dónde está Dios? Donde se le invoca. Donde quiera que se le invoque Dios, Él está. Dios está en todos lados. Él es omnipresente. Entonces, como Él está en todos lados está Él. Y si estamos, por ejemplo, en el lugar donde estemos, ahí mismo Dios nos está diciendo, vengan. Yo estoy en todos lados, vengan a mí. ¿Quiénes? Todos los que están trabajados, dice. ¿Qué significa trabajado? Es un adjetivo y significa cansado, molido del trabajo, por haberse ocupado mucho tiempo o con afán en él, lleno de trabajos. Alguien trabajado es alguien cansado, es alguien que está molido del trabajo y ocupado mucho tiempo o con afán en el trabajo. Cansancio. Trabajado es sinónimo de afán. Cansado es también un adjetivo y significa fatigado, falto de fuerzas. Cansado por la subida, ejemplo, harto, aburrido. Persona o cosa que produce cansancio. Por ejemplo, despectivamente un esposo, cuando no se llevan bien, dice, ya estoy harto de ti. Por eso cansado significa persona, cosa que produce cansancio. Por ejemplo, estamos cansados de una persona, por ejemplo, el jefe del trabajo, o de una persona también, dice aquí, pues, nos puede cansar una persona, nos puede estresar, le dicen, pues, una persona. Entonces, pero en este caso trabajo es alguien cansado, es alguien fatigado, es alguien que no tiene fuerzas. Entonces, cuando estamos cansados, fatigados, sin fuerzas, afanados, hartos, aburridos, a nosotros, Dios nos dice, vengan a mí. Vengan a mí los que están trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Hacer, ¿qué significa? Producir, causar, disponer, llevar a cabo, transformar, convertir. Y yo los haré, yo los voy a transformar, yo los voy a convertir. Ya vimos que hacer significa transformar y convertir, y dice Dios, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los voy a transformar, yo los voy a convertir. Por eso el Salmo 30, el verso 11 dice, has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Salmos 30, 11, has cambiado mi lamento en baile. Dios transformó el lamento en baile. Dios desató el cilicio y los ciñó de alegría. Dios puede transformar entonces nuestro lamento. Dios puede transformar nuestro cilicio.
¿En qué lo va a transformar? En baile, en alegría. Alguien que está cansado, alguien que está trabajado, alguien que está molido de trabajo, alguien que está fatigado y falto de fuerzas, no está bailando, no puede bailar porque está cansado y no puede estar alegre porque está fatigado. Pero Dios puede convertir eso en alegría y en baile. Lo puede hacer. Descansar significa cesar en el trabajo para reposar fuerzas. Tener algún alivio en dolores o preocupaciones. Ayudar a disminuir el cansancio de algo o alguien. Recibir consuelo o desahogo al compartir las penas con otro. Desahogarse, consolarse. Ayudar en el trabajo a una persona, aliviarle el trabajo. Aquí vemos que descansar significa cesar en el trabajo para reparar fuerzas. Dice que también significa tener algún alivio en dolores o preocupaciones. También descansar significa ayudar a disminuir el cansancio de algo o alguien. Descansar significa también, y es la definición que más me llama la atención, porque descansar significa recibir consuelo o desahogo al compartir las penas con otro. Desahogarse, consolarse. Recibir consuelo o desahogo al compartir las penas con otro. En este caso, recibir consuelo o desahogo al compartir nuestras penas a Dios. Eso significa descansar. Entonces, es que lo que tenemos, preocupaciones, cansancios, se producen son porque tenemos una carga emocional o una tensión que acumulamos. Y esa tensión se va acumulando y acumulando, y por eso tenemos que sacar, descargar, aliviar, desahogarnos en alguien y bueno, descansar, se dice aquí, recibir consuelo, desahogo al compartir las penas con otro. Dios de Él vamos a recibir consuelo. Por eso dice, los voy a hacer descansar. ¿Quién no quiere recibir consuelo o desahogo al compartir las penas con Dios? Todos. Y yo os haré descansar. Oh, cuán agradecidos debemos sentirnos de que Jesús esté dispuesto a llevar todas nuestras dolencias, y lo puede hacer, fortaleciéndonos y sanando todas nuestras enfermedades, y ha de ser para nuestro bien y para su gloria. Oh, esta palabra se usa para manifestar diversos estados de ánimo, particularmente asombro, alegría. Oh, debemos de asombrarnos, debemos de estar alegres, y debe ser una alegría intensa, una alegría grande. Nuestra gratitud debe ser inmensa. Cuán agradecido, dice, agradecido significa que reconoce, aprecia y agradece el favor o bien que alguien ha hecho, que siente gratitud o agradecimiento, manifestar que se aprecia un bien, beneficio o favor recibidos, expresar agradecimiento, dar las gracias, reconocer. Debemos estar muy agradecidos, intensamente alegres debemos de estar, y debemos de reconocer y agradecerle a Dios el favor que nos da al invitarnos a desahogar nuestras emociones, a desahogar nuestras tensiones a Él. Cuán agradecidos debemos sentirnos. Deber significa obligación ética
tener obligaciones o deudas con alguien, algo a que uno está obligado. Tenemos esa obligación de estar agradecidos, de reconocerle a Dios y manifestarle a Dios con intensidad, con alegría, así debe ser nuestros sentimientos. Sentir, dice, cuán agradecidos debemos sentirnos. Sentir significa tener sentimientos, emociones, sensaciones. Nuestro sentimiento, nuestra emoción, nuestra sensación debe ser de alegría. Por eso debemos de estar alegres. Por eso aquí dice, cuán agradecidos debemos sentirnos de que Jesús esté dispuesto. Dispuesto significa que tiene capacidad o aptitud para ejercer, servir. Preparado, decidido para hacer algo. Hábil, capaz, que hace las cosas con ganas y buena disposición. Quiere decir que Dios está en una buena disposición de que vayamos a Él, no con mala disposición. La verdad, como seres humanos a veces no tenemos como Jesús, bueno, personalmente hablo por mí, de que no hay esa buena disposición a veces por el cansancio, por afanes también que tenemos en la vida, de cosas que necesitamos hacer y no podemos atender a una persona 24 horas. O dejémonos de 24 horas, pero 3, 4 horas escuchar a una persona o varias personas, pues nos absorbería el tiempo. Bueno, en este caso los que son pastores tal vez tendrán un poquito más de tiempo porque se dedican a eso. Pero qué mejor que hacerlo con Dios, porque Él está en una buena disposición. Y Él está preparado para eso. Entonces, cuán agradecidos debemos sentirnos de que Jesús esté dispuesto y tiene esa buena disposición de ¿qué? De llevar todas nuestras dolencias. Llevar, ¿qué significa? Transportar de una parte a otra, trasladar algo o a alguien desde un lugar hacia otro, separado en el espacio, conducir hacia un lugar o destino. Llevar también significa soportar, tolerar o sufrir una situación. Dios está dispuesto a soportar, a tolerar y con buena disposición todo lo que nosotros tengamos, ya sea una carga emocional o una tensión que hemos acumulado durante el día, en este caso. Porque bueno, dice el Señor también que todo día tiene su afán. Basta cada día no te jactes del día de mañana, dice, porque no sabes de qué dará de sí el día. Pero basta cada día su propio afán, dice. Y Dios sabe que cuando nos levantamos en la mañana tenemos afán de qué es lo que vamos a comer. Tenemos el afán de qué va a pasar en ese día, porque no sabemos qué va a ocurrir. Pero dice que no nos jactemos, basta cada día su propio afán, dice. Pero ese afán, Él nos ha dicho pues en la oración, Padre nuestro que estás en los cielos, hay una parte donde dice, danos el pan de cada día. Y ahí vemos que Dios está ahí dispuesto, con buena disposición y soporta todo lo que nosotros podemos decirle, sentir. Y también dice que llevar es transportar, trasladar, y vemos que cuando en el Antiguo Testamento, en la ley ceremonial, cuando alguien cometió un pecado, dice que llevaba según lo que tuviere,
ya sea un becerro, un cordero, y dice que esta persona que había pecado tomaba el cordero, ponía su mano sobre la cabeza del cordero, simbólicamente traspasaba confesando su pecado hacia el cordero, y él quedaba sin culpa y el pecado se lo llevaba el cordero. Y así también aquí vemos que llevar significa transportar una parte a otra, trasladar el pecado del individuo hacia la oveja. Entonces dice que aquí Dios está con buena disposición de recibir nuestro pecado. Y dice aquí cuán agradecidos debemos estar o sentirnos de que Jesús esté dispuesto a llevar todas nuestras dolencias. ¿Qué significa dolencia? Enfermedad, achaque, indisposición, alteración de la salud. Eso es dolencia. Enfermedad, indisposición, alteración de la salud. Está dispuesto y con buena disposición está dispuesto a llevar, soportar y tolerar y llevarlo en Él nuestras enfermedades. Como el leproso. El leproso fue a Cristo, le pidió salud. Si quieres puedes sanarme. El Señor lo tocó, quiero ser sano, y sanó. Y llevó Jesús su enfermedad, lo sanó. Y también Jesús está dispuesto a llevar nuestras dolencias y lo puede hacer, porque tiene el dominio, tiene la facultad, tiene la fuerza, el vigor y la capacidad, y lo puede hacer. ¿Por qué? Porque Dios puede producirlo, puede ejecutarlo, puede transformar y convertir la enfermedad en salud. Puede convertir la enfermedad del leproso puede convertir esa enfermedad en salud. Lo hizo en el Nuevo y en el Antiguo Testamento con el leproso Naamán. Y ahí convirtió la piel como la piel de un bebé, dice la Biblia. Dios puede convertir porque Él tiene el dominio, el vigor, la capacidad. Él es todopoderoso. Dios puede llevar nuestras enfermedades, nuestras dolencias. Y dice aquí cuán agradecidos debemos sentirnos de que Jesús esté dispuesto a llevar todas, no solo una ni varias, todas nuestras dolencias, y lo puede hacer fortaleciéndonos y sanando todas nuestras enfermedades. Fortaleciéndonos y sanando todas nuestras enfermedades. Por ejemplo, el Señor Jesucristo sanó a alguien el paralítico de Betesda, y lo sanó. Este hombre no podía caminar y Dios fortaleció sus músculos de su cuerpo y pudo andar ese hombre. Y Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y hemos estudiado en este libro de la oración que debemos de orar a Dios para pedirle aumento de fe, que aumente nuestra fe. Porque vemos que si Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, quiere decir que si hay fe en nuestra oración, Él está con buena disposición de llevar nuestra dolencia, nuestra enfermedad, como se llevó la enfermedad del leproso. Porque Él tiene el dominio, la facultad, la fuerza, el vigor, y lo puede transformar, puede convertir enfermedad en salud, ceguera en vista, y Él nos puede dar fortaleza y vigor. Dice aquí:
Fortaleza significa fuerza, vigor, dar fuerza, se ha fortalecido con el deporte. Ejemplo, el estudio fortalece el espíritu. Fortificar, reforzar, consolidar, confortar y reconfortar. Dios nos puede dar fortaleza, nos puede confortar. Porque ¿cómo se siente uno cuando libera esa carga emocional o esa tensión acumulada? Desahogar el mal humor o enfado sobre personas o cosas, descargó su ira con su mejor amigo. Muchas veces de manera incorrecta uno se desahoga con los que tienen, por ejemplo, tenemos una tensión, una carga emocional, una tensión fuerte, pesada, y ahí a veces nos descargamos con nuestros seres queridos. Pero qué mejor que descargar nuestras enfermedades, pecados, porque enfermedad significa pecado. Y bueno, una vez que se lo contamos a Dios ya encontramos confort. Y si es enfermedad física, fortaleza, fuerza. Y bueno, ya vimos que Jesús es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos, y Él puede sanar a un ciego en cualquier enfermedad, pero requiere fe. Por eso una de nuestras oraciones debe ser aumento de fe para creer que lo puede hacer. Y dice aquí cuán agradecidos debemos sentirnos de que Jesús esté dispuesto a llevar todas nuestras dolencias y lo puede hacer, fortaleciéndonos y sanando todas nuestras enfermedades. Sanar significa poner sano a alguien, devolverle, restablecerle, restaurarle o restituirle la salud física o moral después de estar quebrantada o herida. Aliviar, curar, recuperar o volver a lograr el estado de salud o normal funcionamiento del cuerpo después de haberlo perdido, ponerse sano. Aquí está restaurar, restituir la salud, no solo física, sino también moral, después de estar quebrantada o herida. En este caso, Jesús también sanó a María Magdalena, o bueno, la prostituta que fue, y dice que le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Esta mujer estaba enferma moralmente, pero estaba quebrantada, estaba herida, pero Jesús le restauró la salud física y moral. O como por ejemplo el paralítico que fue metido cuando rompieron el techo de la casa. Ese hombre estaba físicamente enfermo, pero también moralmente, porque eso causa el pecado, o cualquier pecado nos causa, nos destruye la salud física y moral. Pero el que sana física y moralmente es Jesucristo, y lo puede hacer. Y de verdad que lo hace. Yo sí creo que lo puede hacer porque lo ha hecho conmigo. Me ha devuelto la salud tanto física como moral. Bendito sea Dios. Y dice aquí cuán agradecidos debemos sentirnos de que Jesús esté dispuesto a llevar todas nuestras dolencias y lo puede hacer, fortaleciéndonos y sanando todas nuestras enfermedades. Enfermedad significa condición anormal del cuerpo que daña o corrompe las funciones normales del cuerpo, que causa incomodidad, que deteriora la salud, dolencia, mal, padecimiento, perturbación o alteración perversa o destructiva en lo moral o espiritual. Aquí está, Dios puede fortalecernos y sanar todas nuestras enfermedades, todas. La enfermedad entonces es sinónimo de condición anormal del cuerpo o perturbación o alteración perversa o destructiva en lo moral o espiritual. Porque la enfermedad es física y es moral también y espiritual.
pero Dios puede sanar y fortalecernos, puede sanar todas nuestras enfermedades. Dice aquí, si ha de ser para nuestro bien, y para nuestro bien, lo que es favorable, conveniente, útil, benéfico y bienestar. Eso significa bien. Bien es sinónimo de bienestar, de algo favorable, de algo conveniente, de algo útil, de algo benéfico. Si es para nuestro bien, Dios puede fortalecer y sanar todas nuestras enfermedades. Y también dice que si es para nuestro bien y su gloria, para su fama, para su reputación, para su honor, para su renombre. Aquí vemos que era para la gloria de Dios. Todas las enfermedades que Jesús sanó fueron para su gloria, para su fama, para su honor. Por eso Jesús crecía su fama cuando sanaba todas las dolencias del pueblo. Cuando Él estaba aquí, era el médico que se llevaba todas las enfermedades. Aquí vemos entonces que Dios está dispuesto a llevar todas nuestras dolencias y lo puede hacer, fortaleciéndonos y sanando todas nuestras enfermedades, si ha de ser para nuestro bien y para su gloria. Este párrafo que leímos, que está en el libro de la oración, también se encuentra en el Ministerio Médico en la página 20. Por eso el psicólogo también se le dice que él da consulta. Un psicólogo y un médico también da consulta. Y aquí vemos que se utilizaron términos de psicología y se utilizaron términos médicos de enfermedad. Pero ya vimos que el médico de médicos es Jesucristo, el que es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Así que vayamos en oración, busquemos a Dios, llamémosle a Dios, el mejor contacto que podemos tener, el mejor amigo que podemos tener, el mejor psicólogo que podemos tener, al mejor que podemos recurrir. Porque Él nos ha dicho, vengan, yo los estoy esperando en mi consultorio, todos los que están trabajados y cargados, los voy a hacer descansar. Estoy en muy buena disposición para llevar todas sus dolencias y yo los voy a fortalecer, los voy a sanar todas sus enfermedades, porque yo quiero para el bien de ustedes y para mi gloria. Y eso es lo que Dios dice, y cómo no, Dios está dispuesto, porque hay un versículo muy bonito y se cita mucho, es Jeremías 29:11, dice, porque yo sé los pensamientos, Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Un enfermo necesita salud. El paralítico de Betesda estaba esperando por si él podía tocar. Se decía que cualquiera que tocaba primero el agua que el ángel movía, ese quedaba sano. Entonces él esperaba tocar el agua para estar sano. Deseaba la salud, pero no sabía a quién recurrir porque pues no había llegado Jesús, y ya aunque estaba Jesús ahí, los líderes religiosos apartaban a las personas del médico, y así también seguramente hay personas que nos quieren apartar del médico o situaciones, y mientras el médico con buena disposición y 24 horas del día está ahí dispuesto a que vayamos a liberar nuestras cargas emocionales, nuestras tensiones que hemos acumulado, y los traslademos a Dios, que Él nos va a dar descanso, fuerza y sanidad. Vayamos pues en oración.